Bienvenidos a un nuevo capítulo de Opicápsulas. El programa de hoy traemos un tema coyuntural en Colombia hoy, que son las elecciones. Tenemos a nuestra candidata, una mujer que ha sido maestra, que ha estado en la lucha social sindical, es licenciada de la UPTC, magíster en educación, exdirectiva de ADIDA y actual ejecutiva de FECODE. También ya nos acompañó en un programa en Opicápsulas y hoy viene a presentarnos, a hablarnos de su candidatura al Senado con el número 6, Frente Amplio Unitario. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola Erika, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado en esta movida política que nos trae esta coyuntura? ¿Cómo ha estado la cosa política? Bueno, ha sido un ejercicio interesante porque como ha sido no una candidatura que sale como de la nada, sino de una trayectoria de lucha, de un proceso colectivo como es el MODEP y de toda la historia, entonces se han conectado personas de todos los ámbitos, digamos, donde uno ha estado, los procesos sociales, de las movilizaciones, que reciben con buen agrado esta postulación. Entonces ha sido muy interesante el trabajo. Marta, ¿por qué una líder social, ¿sí? Da ese salto a decir, bueno, ya no solamente la organización sirve, la lucha incluso en la calle, con los profes, desde el MODEP, sino que dices, voy a ser senadora? ¿De dónde sale esa idea o qué te motivó a llevar esa propuesta ya a lo concreto? Bueno, yo creo que el escenario que ha tenido el país en muchos años, pero particularmente en estos últimos 4, ha demostrado que la fuerza y las decisiones del Congreso de la República son de fondo y que pueden bloquear un programa, pero además que la forma como se vota siempre es buscando qué me das y yo te voto. Y yo creo que es una práctica que tenemos que cambiar. Para cambiarla necesitamos personas que le hemos apostado a los cambios y reivindicaciones sociales, políticas y a las transformaciones desde los territorios, desde los movimientos sociales, sindicales, de mujeres, conscientes allá, que tengan una práctica ya no sindical, sino una práctica legislativa honesta y transparente en función de ese proceso. Entonces, esto hace que uno diga, tomémonos ese escenario, y el otro es que, voy a decirlo, he estado un poco balanceando lo que ha pasado, desde la derecha lo tenemos claro, pero nosotros podemos ver que muchos de los procesos que se hicieron, de quienes lideraron, quedaron a la mitad o fueron truncados precisamente porque falta también preparación de estas personas. No es un problema de mucho estudio formal, o sea, títulos, sino es un problema de conocer, de conciencia y también de tener ese tejido entre lo social y el Congreso que se viene. Ok. Marta, históricamente en el país la representación política ha sido como muy lesiva de una u otra manera, ¿sí? ¿Y qué ha fallado? ¿Qué ha fallado históricamente en la representación que tienen los senadores allá en el Congreso para que los líderes sociales, los líderes como tú, Marta, una maestra, llegue a un espacio como ese? O sea, ¿por qué no ha sido la gobernanza de la manera como debería ser para el pueblo? Yo creo que hay que dividir en periodos. O sea, nosotros podemos ver cómo durante todo el proceso, o sea, antes de tener un gobierno como el de Gustavo Petro, las diferentes representaciones eran luchadas, eran de voto de opinión. O sea, cuando uno decía, son los senadores del pueblo, Iván Cepeda, el mismo Gustavo Petro y otros, era un trabajo de denuncia, de llevar proyectos para reivindicar en una dura pugna. Entonces eran los grandes escenarios de debate donde se desnudaban muchas de las relaciones de poder. Pero otra cosa ha sido este último Senado,
que logró llevar una muy buena bancada alternativa, no solo la del pacto, también la vimos en Partido Verde, incluso algunos liberales que se la pelearon. Pero también vimos que no tener reglas claras hizo que muchos que llegaron por estas listas, incluso con el título del progresismo, con digamos el amplio espectro, o se pusieran del lado de la derecha o durante todo el proceso legislativo no cumplieran un papel importante, incluso no fueran a debate senadores que el día que estaban votando los bonos escolares, que es una propuesta de la derecha de privatización de la educación, estamos hablando de senadores del pacto y senadores que se suponían que estaban en este lado, ni siquiera fueron. O sea, no asistían, no llevaron proyectos que no estaban en coherencia con el programa, dispersaban el proceso de algunos. Entonces yo creo que en este último periodo que logramos avanzar en la representación, esas representaciones no cumplieron el papel y lamentablemente van a repetir porque ese es un problema de qué representa a quién, o sea, qué representa al pueblo y qué vota al pueblo. Entonces, pues un clan puede poner un primero en una lista, ¿sí? Así la lista tenga un programa y pues ellos tienen toda una maquinaria, porque la estructura política del país está hecha y anclada sobre el clientelismo y sobre este relacionamiento que no permite realmente cambios profundos. Ok. Bueno, Marta, ¿qué pasó? Nos gustaría, porque creo que es una duda que tiene mucha gente, ¿por qué Marta Alfonso no está en la lista del Pacto Histórico y sí está en la lista del Frente Amplio? Cuéntanos como la historia y cómo llegas incluso a esa lista del Frente Amplio. Bueno, el Pacto Histórico se formó no solo con los partidos que tenían personalidad jurídica, sino con una cantidad de procesos sociales, entre esa mi fuerza política del MODEP. Teníamos debates, discusiones, pero si tú ves todos los documentos que llevaron a construir lo programático, nosotros aparecemos como una fuerza política firmante. Nosotros discutimos desde la primera vez lo de la lista cerrada y ya pues vimos los resultados. Para este proceso nosotros decíamos sí, hay que buscar, puede haber un mecanismo para armar la lista, pero lo primero es hacer una rendición de cuentas, un balance de lo que hicieron los que se postulaban que ya habían tenido un proceso o del histórico, y esto lo escuchamos de varias personas, sí, se va a balancear la hoja de vida. Yo sé, hay gente muy buena que la ha metido toda, pero hay gente que ha utilizado el proyecto y que no hemos visto los procesos, digamos, de construcción social. Entonces, en esta discusión, nosotros como corriente pertenecíamos al Polo Democrático Alternativo, se buscó un debate en este proceso de construcción fuerte hacia el Congreso, eso no se dio, eso tuvo demandas, bueno. El hecho es que se deciden fusionar, nosotros no somos una fuerza con personería jurídica, o sea, no es una pelea personal de sobrevivencia, sino decirles, venga, esas no son las reglas del juego. Porque lo vemos hoy, la consulta tuvo un efecto muy positivo en términos de movilizar una población, de tener una candidatura presidencial como la de Iván Cepeda, pero la lista tiene gente muy buena, pero gente que apareció de otros procesos, de otros sectores, que es más, están hoy ahí y van a poner la votación en otro lado, y eso lo sabemos todos. Y ese es el resultado de lo que pasó. Y en algunos departamentos, quienes quedaron al frente no son los que han frenteado los procesos políticos, porque, por eso digo, dentro de la lista hay gente muy buena, el problema es quiénes están en esas cabezas. Entonces, eso es como una discusión que nosotros tuvimos hasta el final, nosotros nos empezamos a agrupar con una serie de fuerzas políticas, la mayoría, no todas habían estado aquí en el pacto, dirigente sindical, porque de alguna manera nos hemos sentido que no se ha tenido en cuenta muchas de estas representaciones. Bueno, producto de todos estos debates, de otras discusiones que tenían otros procesos, nos juntamos en una plataforma que inicialmente se llamó Unitarios y se hizo un trabajo de 2 años. Se buscó todas las posibilidades de hablar con el pacto, incluso tuvimos reuniones, pero fue imposible. El acuerdo era que íbamos a unificar cámaras, el proceso, no se nos tuvo en cuenta. O sea, realmente pues son decisiones, ellos tienen unas fuerzas grandísimas, tienen un logo muy importante, pero por fuera de
el pacto hay mucha gente, o sea, hay que mirar que la persona que defendió la reforma laboral en la Cámara es de Partido Verde y es una persona que puso muy en alto el debate del programa del gobierno, y así podemos ver de otras facciones, de otros partidos que se juntan. Nosotros nos agrupamos con unos puntos básicos. La primera es que vamos a llegar con la misma candidatura presidencial, ya estamos en el Frente por la Vida y esperamos pues que esto avance para tener un solo candidato que junte el programa. Segundo, se mantienen las reformas y el debate del cambio, y tenemos el debate de la constituyente también ahí, hay posiciones, pero la práctica está mostrando situaciones. Y se intentó en muchas reuniones de las dos facciones, había un acuerdo de juntar las listas de Cámara, y la verdad fue que fue ignorarnos totalmente, no hacerlo. Entonces nosotros lo que hicimos fue concentrar en la lista del Senado, hicimos acuerdo con otros sectores, pero esta lista tiene varias cosas. La primera es que nosotros para la consulta tenemos total libertad de apoyar al candidato que sea, en nuestro caso pues vamos con Iván Cepeda. La segunda es que el comportamiento no es de bancada. En mi caso, el aval me lo dio el Partido Ecologista Colombiano, y pues con ellos estamos haciendo un trabajo fuerte para recuperar la curul afro, para desarrollar un trabajo en el territorio, pero nosotros, nuestro comportamiento como Frente Amplio Unitario no es de bancada y no tiene ningún candidato el Frente Amplio Unitario. Las fuerzas políticas que están adentro están apoyando a otros candidatos, Camilo Romero y otros que están entrando allí, que harán parte de ese frente. Entonces, de alguna manera, es saber que la gente dice, voy a votar por Marta Alfonso, y sabe quién es. Entonces, no estoy en la lista cerrada, estoy en una lista abierta, y la gente puede votar directamente por mí. O sea, hay un trabajo muy fuerte a nivel nacional, pero nosotros necesitamos juntar fuerzas, recordar que la presidencia se ganó por la unidad de muchas fuerzas, pero que esta vez debe depurarse y no permitir que esas fuerzas secuestren el proyecto, sino que tengamos muchísima más fuerza en el Senado, en la Cámara, para lograr mayoría realmente. Ok, listo, Marta. Hay un tema importante, ¿cierto?, que es todo lo programático. Tu programa tiene 6 puntos: educación, paz, territorio, trabajo digno, salud, vivienda, ¿sí? Enmarcado también en todo este proyecto político que no es lejano al gobierno actual, y que lo que tú dices nos lleva como a poder también trabajar en ese marco. Ahorita hay un debate grande con todo esto de la constituyente, ¿sí? ¿Cómo podemos incluso vincular ese programa que tú tienes a todo lo que ha venido pasando en estos días con lo de la constituyente, con todos estos elementos? ¿Cómo pues tú lo vinculas ahí a tu programa? Bueno, lo primero es que el Congreso de la República tendrá que discutir aspectos que son del proceso de la constituyente, pero pues ya está aprobado. El comité de impulso, ya se puede empezar el proceso y armar el cronograma para recoger las firmas. Ya la discusión es qué es lo que va a ir a esa constituyente, quiénes se van a postular, hacia dónde se va a apuntar la constituyente. Y hay discusiones aquí que van a marcar cómo que los resultados del 8 de marzo, no solo para la constituyente, sino para lo que venimos dando, o sea, el bloqueo total a las reformas. Hay que defender la Corte Constitucional, pero la Corte Constitucional no se deja defender, o sea, se ha mostrado inclinada a posiciones sin precedentes reales durante este gobierno de impedir, por ejemplo, aplicar tributos a las multinacionales, quitar derechos como o posibilidades de contratar los caminos con las acciones comunales. Ha habido muchas cosas de la emergencia económica y de otros que vemos que el Congreso y la Corte Constitucional ha cerrado. Increíble, suspender el decreto de emergencia económica cuando lo que tenía que pronunciarse de fondo. Esto ha significado para nosotros
mostrar que la Corte hoy funciona muy politizada, o sea, no estamos hablando de la Corte Constitucional de la época de Carlos Gaviria, de todos estos, de José Gregorio Hernández, de toda esa gente que independiente del partido donde venían tenía una claridad, sino que hay intereses políticos, y más con una Constitución que ha sido en profundidad modificada más de 40 veces, ¿sí? O sea, con actos legislativos que cambiaron el orden con el que se emanó en el 91. Y una Constitución que en un lado te habla de derechos, pero todos los derechos lo limita la regla fiscal y las garantías para que puedan seguir acumulando los más ricos. Entonces hay un debate aquí de reforma política que no la va a hacer el Congreso, de un debate de la rama judicial y el debate que hay de lo estatutario y los derechos, de todas las leyes estatutarias, o sea, ley estatutaria de educación, la de salud, la tributaria, o sea, cómo se dan, y un debate profundo para mí que es el de ordenamiento territorial. ¿Cuál es el principio? Porque aquí muchos hablan de ordenamiento territorial, descentralización, pero si el principio es la vida, el desarrollo, o como en una época se habló de las locomotoras, que estaba la mineroenergética y todo, o sea, el extractivismo, y esos son debates muy de fondo. Entonces ahí se ligan con el programa, el territorio, la vida, los derechos sociales, las leyes y la educación, que si fuera solo vía Congreso será una pelea para ganar. Ya, ejemplo, vuelvo a retomar ley estatutaria de educación, 35 años de lucha, una mala jugada de la Comisión Primera, ¿sí? Una enmienda que entregaba la educación pública a lo privado, salimos a luchar, logramos que se hunda, pero al tiempo están metiendo proyectos que buscan modificar la Constitución para privatizar y entregar la plata a los privados. Sí. Entonces tú puedes coger todos estos debates que hay allí, y hay un punto que para mí es fundamental. Aquí han habido procesos de paz en el 2005, en el 2016, bueno, hay otros antecedentes, pero particularmente con marcos jurídicos. Y en esos se crearon el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación Integral. Y realmente es hora de hacer un balance. La paz que se crea aquí, paz total, ha tenido unas debilidades grandes. Una de esas, pues, son los marcos jurídicos. Y la Constitución debería de tener mucho más claro esos marcos jurídicos, de manera que cuando se promulga la ley de un gobierno, se pueda desarrollar estos procesos y dejar claras vías y no dejar ambigüedades. Pero también hay que reconstituir cuáles son las instituciones que generan esta reparación. Casi 10 millones de víctimas en el registro de la unidad de víctimas. Nosotros como movimiento sindical, yo soy la secretaria técnica del Comité Nacional de Reparación Colectiva del Movimiento Sindical, hemos tenido todas las frustraciones, y aunque en este gobierno se avanzó muchísimo, sabemos lo que significa el poder allí, y en estos momentos esa estructura es totalmente lamentable. Por eso la paz sin reparación colectiva, pero la reparación colectiva no es solamente lo que se le da a la gente, las estructuras de las instituciones, son los marcos legales, son las posibilidades reales de reconstituir los territorios, porque de allí depende la movilización de las víctimas hacia sus centros de origen, pero también de su vida y su proyecto. Entonces yo creo que aquí hay mucho que hacer. Para mí esta es una de las grandes frustraciones que me deja, por ejemplo, este periodo. Ok, Marta. Bueno, Marta, maestra, ¿cierto? Sindicalista, son como los centros donde más te conocen. Queremos que le cuentes a otros sectores cómo o por qué votar por Marta, ¿sí? Queremos que también nos des como una pedagogía de cómo vamos a votar por Marta, porque sabemos que pues las listas cuando es Senado es un montón de números, entonces queremos que nos cuentes, que le cuentes a la gente que ve Opicápsulas, que te sigue, cómo es o cómo hacer ese proceso de votación por Marta, y que además de eso les cuentes a ellos por qué votar por Marta Alfonso, ¿sí? Y que, o sea, que esa trayectoria, incluso que los invitamos también allá a ver ese video de Opicápsulas donde Marta pues nos habla un poquito más de ella, ¿no? De lo que ha sido incluso su trayectoria en el magisterio y eso, pues que también nos ayudes a darte ese voto de confianza y decir vamos por Marta Alfonso al Senado. Bueno, yo creo que hay una diferencia entre ser sindicalista y ser parte del movimiento social.
independiente si fuiste dirigente. Yo estuve en el trabajo del movimiento social muchísimos años, 20 años antes de llegar al movimiento sindical. Y son otras expectativas. El movimiento social es el movimiento, y sobre todo el de resistencia que nos tocó a nosotros, también el movimiento sindical, nos generó a nosotros ligarnos con comunidades, con mujeres. Yo trabajaba más con mujeres, con jóvenes, no solo en el movimiento estudiantil, donde uno entiende otra forma de relacionarse, otra forma de ser, porque no es el trabajador que se puede organizar, y más el trabajo estatal o el del magisterio, que con todas nuestras luchas y debilidades tenemos una mejor condición que las amplias masas. Entonces yo cuando estoy peleando lo del salario de los maestros, siempre les digo, hay millones y millones que están muy por debajo de esto, incluyendo profesionales, jóvenes. Entonces creo que cuando, y lo digo así, cuando la gente piensa en una dirigente como Marta Alfonso, no es un cuadro que recoge, si es una persona que ha pasado por todos los espacios y que nunca ha dejado esa vinculación con esos sectores sociales. Sabemos lo que significa la vivienda digna, el debate de los servicios públicos, tenemos además procesos que hemos acompañado o que están dentro de mi mismo proceso, que han defendido todo el debate de los servicios públicos, de las garantías de derechos, la discusión pues con las mujeres, y me han rodeado muchísimo con debates muy fuertes en este país que confunden. O sea, una cosa es proteger derechos y otra cosa es utilizar los derechos de las mujeres para explotarlas, para sacar ganancia. O sea, la necesidad de ellas. Y cierro aquí con algo que para mí es muy importante, y es que la trayectoria con las víctimas, no solo del movimiento sindical, sino otros sectores, me ha acercado a los territorios, a las comunidades desplazadas y a otras donde hemos tenido un relacionamiento. Entender, por ejemplo, que los hijos e hijas, esposas, esposos, familiares de las víctimas, no todos son magisterio. Entonces yo me encuentro aquí con gente que está trabajando en otros sectores, que incluso si su papá lo asesinaron no tuvo posibilidades de estudiar, está viviendo pues del rebusque. Entonces tú cuando trabajas con las víctimas no estás trabajando solamente con la organización, sino estás trabajando con esa población. Y allí hemos tenido como un trabajo muy importante de acercamiento y de posibilidades de debate frente a todo lo que se viene dando. Entonces yo creo que es un programa que no son puntos, no son 6 puntos ya, nos agrupamos, sino es una historia de lucha mía y de mi fuerza política, pero también del movimiento sindical, donde se han asumido unas banderas. Entonces lo digo con toda tranquilidad, votar por Marta Alfonso es votar por una persona que tiene una trayectoria política desde los 16 años, consciente de estar estudiando, trabajando, debatiendo, de comprometerse con todos los sectores, pero también que en los momentos donde puede medirse ha demostrado cambiar prácticas. Yo llegué al movimiento sindical donde hay personas muy valiosas, pero donde también la historia ha transformado las prácticas sindicales. Y me siento muy orgullosa de ser la primera votación de FECODE. Tuvimos más de 12.000 votos en la última elección, precisamente con una práctica diferente, demostrando que el sindicalismo debe recuperar su esencia, su valor, debe ser restaurado, debe ser obviamente reparado, pero al mismo tiempo enseñando a la gente que ser parte de nuestro equipo, los Maestros por la Educación, significa también ser un maestro comprometido, defender las comunidades, trabajar los derechos colectivos, y esto es muy importante. Nunca en mi campaña he sacado un lapicero, una camiseta, he dado nada, siempre ha sido un debate político de representación, lograr los derechos de carrera de los maestros del 1278, lograr que hoy tengamos un documento validado de los daños del movimiento sindical, lograr varias discusiones internas, unas colectivas, otras que las hemos apersonado como sindicalistas. También muestra que la gente vota por una posición, porque nosotros además la vez pasada tuvimos 2 planchas y somos la fuerza que más tuvo votos y demostramos fue una apuesta sindical, y eso es lo que yo quiero, ser como congresista, no simplemente
esta es mi plataforma, este es el sello, sino soy una persona que ha demostrado tener una posición. Y por eso creo que el mejor premio que yo he recibido es esa alta votación en el magisterio, que es base de esta campaña, pero que también ha juntado otras fuerzas y otros esfuerzos. Entonces están votando por una lideresa que ha demostrado en su práctica cero corrupción, decir las cosas donde tiene que decirla, independiente si la han amenazado o no, de ir profundamente a argumentar y sobre todo de haber estado ligada al pueblo colombiano, a las masas, a los sectores sociales históricamente, porque eso me lo ha permitido mi fuerza política, el MODEP. Listo, Marta, enséñanos cómo votar por ti. ¿Listo? ¿Cómo es la votación? Tenemos acá como un ejemplo del Bueno, voto. bueno, vamos a hacer un poquito de pedagogía. Primero, el día de las elecciones van a salir 3 tarjetones. Uno, el de la consulta presidencial, que esta vez va a salir en un solo tarjetón, y obviamente nosotros vamos a estar en la consulta del Frente por la Vida, ¿cierto? Y de nuestro lado pues estaremos apoyando a Iván Cepeda. Va a haber un tarjetón que es de Cámara, pero ojo con esto, este es el más enredadito. Dependiendo del departamento, normalmente entregan el tarjetón con la lista de Cámara, pero también está, y lo pueden pedir, no pedir ese, sino decir quiero el de Cámara Afro, solo se puede votar por que vota a nivel nacional, y en este caso, por ejemplo, nosotros en varios departamentos estamos apoyando a Liner Campo 303 en la Guacamaya, van a buscar la Guacamaya, que es la del Partido Ecologista. Y ya vamos cuándo y cómo se vota por Marta Alfonso. Este tarjetón se lo van a entregar a todos y todos, que es el tarjetón del Senado de la República. De pronto habrá algunos ajustes de tamaño de los logos. ¿Dónde está nuestro logo? Nuestro logo está arriba del voto en blanco. No se confundan, este es el logo para votar por Marta Alfonso. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a marcar la casillita, ¿cierto? Yo le digo a la gente siempre que lleve su lapicero, vamos a marcar la casillita del Frente Amplio y vamos a buscar el número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo vamos a marcar allí. Allí estás votando por mí. Es la forma de votar. Frente Amplio Unitario, arriba de el voto en blanco, marca número 6. Te queremos agradecer por este espacio. Sabemos que has estado en una campaña también bien movidita, que tuviste un accidente en tu pie, que ya estás recuperándote, que estás yendo a los territorios y queremos que le dejes un mensaje a los jóvenes, a los trabajadores, a las mujeres, en el marco de esta campaña, ¿sí? Queremos también pues llegarle a otras comunidades y que pues tú les dejes un mensaje de esperanza, ¿sí? Pero también de garantizar esa utopía que tenemos también de otra Colombia posible, que es también parte de tu eslogan, ¿cierto?, de campaña, otra Colombia posible para esos jóvenes, para esas mujeres, para las trabajadoras y trabajadores de este país. Entonces te doy la palabra para que cerremos el programa. Bueno, durante todos los años que yo he recorrido los territorios siempre ha habido un objetivo de llenar de esperanza a la gente, pero no porque sí, sino pensar realmente que otra Colombia es posible, que otra educación es posible, que otra estructura territorial es posible. Pero tenemos propuestas programáticas, apuestas, que deben llevar al Senado, pero que sobre todo dependen de esa movilización social y de la garantía, porque esto es como el reflejo de lo que hemos sido hoy. El gobierno de Gustavo Petro habrá que balancearlo después con mucha tranquilidad, pero podemos decir que no volverá a ser el país nunca más como antes. O sea, se develaron muchas situaciones, la gente ha aprendido, eso ha sido como una cátedra de entender cómo funciona, pero además se logró avanzar en algunas reformas, pero también vimos cómo se impedía generar estos cambios, esta otra Colombia posible. Creemos que los cambios deben ser mucho más profundos,
más estructurales. Por eso sí consideramos que la Asamblea Nacional Constituyente debe pensarse mucho más de fondo, que no sea un formalismo, sino que vaya más de fondo este proceso, y esto tiene que estar acompañado con la movilización social para realmente tener el país que queremos, esa Colombia que queremos. Y por eso la esperanza debe mantenerse. Yo siempre le digo a los maestros y maestras, nosotros tenemos la posibilidad y el vínculo entre el presente, el pasado y el futuro. Tenemos esas lecturas y siempre debemos demostrar que ante tanto caos hay una salida y que esa salida es la que nos da la esperanza. Por eso consideramos que todo el trabajo que debemos de hacer desde todas las listas donde está el progresismo, los sectores democráticos, revolucionarios, de izquierda, debemos de juntarnos para sacar el mayor número de representaciones al Congreso de la República, a la Cámara de Representantes, porque a la hora del té nos vamos a jugar un momento mucho más coyuntural que el de hace 4 años. Hace 4 años teníamos todos esa juntanza, esa fuerza, hoy tenemos una nueva condición y un ataque brutal de la derecha, más cuando el imperialismo norteamericano ha metido sus garras en todos los países para no solo tomar decisiones sobre lo electoral o invadir un país como Venezuela, sino para definir el rumbo económico, político y social de estos países. Y Colombia es un punto hoy de resistencia. Así que vamos con toda y no perdemos la fuerza. Tendrán que sacarse lecciones de lo que ha pasado para ser más claros y sobre todo más contundentes y fuertes con las transformaciones sociales. Gracias, Marta. Mi nombre es Erika Romero y estaremos acompañándolos en Opicápsulas. Gracias por acompañarnos.